Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos con un programa distinto. Hoy haremos un reconocimiento a un autor boliviano, un escritor, filósofo, politólogo. Así que vamos a la cápsula y volvemos en un minuto. Hugo Celso Felipe Mansilla Ferret nace el 17 de noviembre de 1942 en Buenos Aires, Argentina, más conocido como HCF Mansilla. Es un reconocido filósofo y politólogo con ciudadanías boliviana y argentina. Estudió Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad Libre de Berlín, donde obtuvo en 1973 el doctorado de Filosofía Magna y en 1976 la concesión de la habilitación para la cátedra titular de Ciencias Políticas para el Sistema Universitario Alemán. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española desde 1987, miembro del número de la Academia de Ciencias de Bolivia y de la Academia Boliviana de la Lengua. Ha publicado cerca de 50 libros y más de 300 artículos, dispersos en revistas de más de 20 países. También es autor de algunas obras de ficción publicadas en Bolivia. Entre sus obras podemos citar Una mirada crítica sobre la obra de René Zabaleta Mercado, Filosofía Occidental y Filosofía Andina. Hoy tenemos a este invitado muy especial. Bienvenidos a su programa Fuego de Zeus. Bien, ahí teníamos las imágenes. Como les decía, estamos con un programa hoy, un programa especial, un reconocimiento al filósofo politólogo boliviano, muy conocido en Bolivia, a nivel internacional también, más conocido como HCF, el señor Hugo Celso Mansilla. Bienvenido, Hugo, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por esta invitación, señor Pacheco. Oh, gracias a usted por haber aceptado venir. Y bueno, como les decía, es un reconocimiento. Generalmente hablamos de un autor, de un exponente que habla de otro autor, etcétera. Pero hoy queremos arrancar con esto del cada tanto hacer un reconocimiento a personajes importantes a nivel Bolivia. Entonces, bueno, gracias por la invitación. Y para empezar a conocerlo, los que no lo conocen quizás, podemos hablar un poquito, señor Mansilla, sobre su vida acá en Bolivia de chico, porque usted es argentino y lo vieron en la cápsula, sus estudios acá y luego su estudio en Alemania. ¿Cómo se fue dando? Quisiera hacer primero una pequeña rectificación formal. Sí. Yo tengo, aparte de la Argentina, la ciudadanía boliviana de nacimiento por mis padres. Mi vida académica es muy simple de explicar. Hice la primaria y la secundaria en el Colegio Alemán de La Paz. Luego estudié Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad Libre de Berlín, en la Alemania Federal. Luego trabajé en distintos lugares, sobre todo en países asiáticos y africanos. Y luego me decanté por hacer una carrera académica aquí en Bolivia, cosa que logré solo muy parcialmente. ¿Cuándo empezó con esto de la filosofía, o empezó primero con las ciencias políticas? ¿Empezó primero con las ciencias allá en Berlín? ¿Cómo se fue dando esto de escribir, de la filosofía, y cómo se fue dando esto de transmitir, ¿no? lo que usted, su pensamiento, su idea sobre la filosofía? Bueno, en el fondo es una cosa muy simple. Toda persona que estudia cosas relacionadas con ciencias sociales trata de ser útil a la sociedad. Y eso se consigue cuando uno transmite su conocimiento al prójimo, sea por la vía escrita, que es lo que se da mejor en mi caso, o por la vía, por ejemplo, de la televisión. Hay algunos filósofos extraordinariamente exitosos en exhibición pública, como Slavoj Žižek,
y otros postmodernistas. A mí lo que se me ha dado mejor es escribir textos y publicar artículos, libros, ensayos, lo que se pueda según las condiciones del momento. Genial. Y, señor Mansilla, hace tiempo, hace unos 3 años, usted me corregirá, salió un artículo sobre sus obras, quizás las más importantes. ¿Puede contarnos un poquito sobre esto? El momento estelar de mi carrera académica ha sido la publicación de mis obras selectas por la editorial Rincón Ediciones aquí en La Paz. Se trata de una edición crítica en 3 volúmenes, una edición hecha muy cuidadosamente según normas internacionales y, pudiendo equivocarme, creo que es la primera vez en Bolivia que se hace una edición crítica de un autor. Por ello también mi reconocimiento a la editorial Rincón Ediciones, que tomó a su cargo esta labor, que obviamente no es una labor rentable desde el punto de vista económico, es más bien un servicio a la comunidad, cosa que aquí, fuera de la palabrería normal, no es bien apreciada. Cuando habla usted de crítica, ¿qué se refiere a algún personaje en especial o fue a distintos en esta obra selecta con la crítica que usted dice? Digamos, por decirle, ¿tiene que ver con el libro de René Zabaleta o es muy aparte? Es una compilación de toda mi labor académica. Yo empecé publicando un pequeño artículo en 1967, o sea, algo más de 50 años, y este pequeño artículo abre estas obras selectas, incluye el libro sobre Zabaleta Mercado que usted acaba de mencionar, pero también incluye mis 4 novelas, muchos artículos inéditos que no han sido publicados en ninguna parte y mis principales escritos, por ejemplo, sobre la mentalidad autoritaria de la zona andina o sobre los desarrollos actuales de las ciencias sociales. En fin, es una, como dice el nombre, obras selectas, es una selección de los principales escritos que han salido de mi pluma. Genial. Señor Mansilla, y vamos a abordar en un ratito un par de libros, ¿no?, de usted, pero quería preguntarle sobre estas obras selectas. ¿Hay alguna que quiera en este momento comentarnos? ¿Hay alguna que resalte más a las otras? ¿Cuál ha sido la más interesante o la más desafiante quizás cuando la escribió en ese momento? Un autor tiene una visión distorsionada de la propia obra, por lo tanto no puedo contestar específicamente a su pregunta, pero diría que un pequeño libro que fue escrito como un ejercicio de ironía, que se llama El carácter conservador de la nación boliviana, que está incluido en las obras selectas, ha sido la única obra que aquí en Bolivia ha tenido una cierta respuesta del público. La obra ha experimentado 3 ediciones y para un escritor como yo, difícil para el público, no popular y de opiniones incómodas para la mentalidad colectiva del país, es, digamos, un pequeño éxito. Ese podría ser el más... el que más lo caracterice, se puede decir. No, de ninguna manera. Como le decía, es un experimento tratando de mostrar
irónicamente cómo es el carácter colectivo de los bolivianos, si es que hay una cosa metafísica como una mentalidad colectiva. Eso sí, basado en la experiencia empírica propia y también en muchos estudios que se han hecho sobre esta temática, estudios que en Bolivia han pasado totalmente desapercibidos. Por ejemplo, la antigua Corte Nacional Electoral, mediante 2 encuestas representativas de opinión pública, trató de elucidar cómo es la mentalidad colectiva en este país. Estos estudios de la Corte Nacional Electoral han sido comentados brillantemente por el sociólogo Jorge Lazarte en una obra cuyo título es un programa, se llama Entre dos mundos, un libro publicado el año 2000 que nunca ha sido comentado por la prensa, una de las mejores obras de sociología política en Bolivia. Y ahí Jorge Lazarte, comentando las encuestas, llega a la conclusión de que la mentalidad boliviana es conservadora, intolerante, autoritaria, lo que ya se sabía desde estudios, o mejor dicho, desde percepciones anteriores, por ejemplo, de novelistas y ensayistas bolivianos de principios del siglo XX, como Alcides Arguedas, siempre denostado por aquellos que nunca lo han leído. A partir de 1998 y cada 2 años, una institución cochabambina llamada Ciudadanía publica también los resultados de una encuesta de alta representatividad sobre la mentalidad boliviana. Y los resultados de estas encuestas, también jamás comentados por la prensa, y eso que han salido como libros todos estos estudios, jamás comentados y obviamente nunca mencionados por los profesores, por el estamento académico en las universidades, estos estudios concuerdan con ese, podríamos llamar esa investigación pionera de la Corte Nacional Electoral sobre la mentalidad colectiva en Bolivia. Es un tema incómodo que no gusta, a nadie le gusta que le pongan un espejo crítico delante, y la sociedad boliviana, conservadora como pocas en el mundo, reprueba este tipo de análisis. Este es el motivo entonces por el que haya pasado desapercibido el tipo de, digamos, con la prensa. Seguramente. O se podría decir que desde el Estado como poder hay algunas conveniencias que mejor sale este libro, este no, o simplemente ha sido el no interés de la prensa y quizás de algunas instituciones. O sea, me refiero a que si es este tipo de pensamiento, este tipo de libros, obras que hablaban justamente de esta mentalidad conservadora que hasta el día de hoy la vemos, convenía a alguien en especial, al Estado, a algún gobierno, etcétera, siempre ha sido así, o tenemos la mentalidad también de quizás pensar, no, ¿para qué si ya está? O no me interesa, pero simplemente por el hecho de mediocridad quizás. Yo creo que es el último argumento que usted pone en discusión. Es la apabullante mediocridad de las élites políticas y de las intelectuales en este país. No ha habido de ninguna manera una campaña premeditada en contra de mis libros, eso no ha existido nunca. Es simplemente una sociedad que lee muy poco, y sobre todo lo que podríamos llamar los grupos de poder, obviamente tienen otras cosas. ¿Para qué van a leer objetos obsoletos y anacrónicos como un libro? No ha habido nunca una campaña premeditada, es el desinterés de la población por productos académicos. Cuando habla de académicos, a mí me viene a la mente, obviamente, estudiantes, ¿no? Catedráticos, estudiantes, profesores, estudiantes de colegio. En lo personal, yo estudié acá hasta el secundario, luego me fui, pero
sentía justamente esta falta de enseñanza, falta de interés de transmitir lo que el profesor sabe hacia el alumno, ¿no? Es lo que yo veía antes. Ahora no sé cómo será la parte académica en la universidad. Eh, Hoy por hoy se puede decir que la mentalidad de los chicos es más abierta para este tipo de cuestionamientos quizás, o alguna carrera, ya sea filosofía, sociología, ya se puede decir que ha despertado algo en la comunidad estudiantil, o sigue siendo igual. La comunidad estudiantil es evidentemente un grupo dinámico que va cambiando paulatinamente con el tiempo. Y me atrevería a decir que las nuevas generaciones son un poquito más abiertas que las anteriores en relación a los productos de la cultura en general y a lo que ha aparecido en el exterior del país. Se nota una cierta apertura en las generaciones jóvenes, en los estudiantes que ingresan recién a la universidad. Las redes sociales también han influido en que el interés por el ancho mundo, que antes era igual a cero, se haya desarrollado algo. Pero son desarrollos muy parciales y sobre todo muy circunscritos a grupos numéricamente muy pequeños. Me atrevería a afirmar que la gran parte de la población, incluida toda su clase política en todos los partidos y colores, es una clase política son grupos sociales muy conservadores, muy ensimismados en sus problemas de identidad social, histórica, etcétera, muy reacios a comprender qué pasa en el resto del mundo y aún más reacios a leer, a esa actividad que se ha vuelto anacrónica y hasta rara, a leer algo que se produce fuera de recetas médicas o instrucciones técnicas, ¿no? La gente hoy lee muy poco, pero en fin, no seremos demasiado negativos y pesimistas, señor Pacheco, porque hay la esperanza de que la juventud poco a poco se abra al mundo y por lo tanto al conocimiento. Sí, en realidad, bueno, eso es cierto, no ser tan negativo, ¿no? Bueno, usted da clases, así que está más al tanto. Bueno, ahora tenemos que ir a un pequeño corte, señor Mancilla, y en un ratito retomamos, ¿sí? Bien, vamos a un corte y en un momento retomamos con la entrevista a HCF Mancilla, así que en un ratito venimos. Bien, estamos de vuelta con el programa. Hoy estamos con el reconocimiento al señor Hugo Celso Mancilla, escritor, filósofo, politólogo. Y bueno, estábamos justamente hablando de la comunidad estudiantil. Y algo que quería preguntarle, señor Mancilla, bueno, ya lo dijo usted, ¿no? Las redes han ayudado mucho a que los chicos sean un poquito más abiertos. La globalización, podríamos decir que que ha ayudado a este comportamiento. Seguramente. Hoy en día, por ejemplo, comerciantes de origen indígena van a la China, compran productos o hacen producir para sus emprendimientos, luego vuelan a Miami, hacen la parte financiera, lo cual es una triangulación internacional interesante y algo de la cultura mundial, aunque sea muy superficial, traen de vuelta al país. O sea que la globalización seguramente, aunque no hay ningún estudio empíricamente basado sobre esa temática,
podemos afirmar que la globalización ha traído un poco de viento fresco en líneas generales a una comunidad muy conservadora en el sentido de rutinaria y convencional, como todavía es la sociedad boliviana. Y yo creo que en el futuro ese aire fresco va a ir aumentando, seguramente va a haber más contactos con el exterior. Hoy hay mucha más gente que estudia en universidades de otros países y que vuelve a Bolivia naturalmente con ideas frescas o por lo menos ideas distintas de lo que normalmente predomina en el país. Por eso siempre hay un resquicio para la esperanza. Señor Mansilla, antes de abordar un poquito un par de libros, cuando usted volvió del exterior, Bolivia y quizás el ámbito en el que usted se mueve, ¿cambió algo? ¿Notó alguna mejora? ¿Cómo vio Bolivia después de haber estudiado afuera, de haber dado cátedra afuera? No diría una comparación, pero sí ¿qué pasó cuando volvió usted? ¿Con qué se encontró? Bueno, en realidad yo volví muchas veces a Bolivia. Durante el estudio pasé varias vacaciones aquí y luego de vivir en la India y en otros países, siempre he regresado al país. Por lo tanto, nunca he tenido una sorpresa de un cambio, digamos, notable que se haya hecho en relativamente pocos años. Lo que le puedo decir es lo más conocido y normal, y eso va a aburrir al público. La población ha aumentado notablemente, el país se ha urbanizado, el nivel educativo ha subido, el nivel de ingresos también. Bolivia es una sociedad muy diferente a lo que era cuando yo nací en la primera mitad del siglo pasado. No hay duda que el país se ha modernizado, pero lo que ha permanecido relativamente incólume al paso del tiempo es sobre todo la mentalidad, por ejemplo, de grupos intelectuales, de la clase política. Me parece que esos sectores son los más reacios a pensar en términos modernos. Sí, me imagino que sí, señor Mansilla. Bien, les voy a mostrar un par de libros escritos por el señor Mansilla. Primero quisiera mostrarles para que lo vayamos a abordar. Y bueno, señor Mansilla, este libro que dice Una visión crítica sobre la filosofía andina, a veces hemos tenido programas que han abordado la filosofía andina con algunos referentes andinos. Entonces quería que nos cuente un poquito sobre este libro, que hoy por hoy, quizás después del 2000 ya se ha ido o quizás un poco más, 2004, se ha ido abriendo un poquito más lo que es la cosmovisión andina, ¿no? A lo que es la parte urbana, si queremos decirlo, o bueno, hoy por hoy se escucha más, ¿no? ¿Usted qué visión sobre esta filosofía, sobre esta cosmovisión andina tiene? A diferencia, digamos, de la filosofía griega, por decirle, ¿no? Bueno, son dos cosas completamente diferentes que nacieron en contextos históricos, culturales y sociales muy, muy diferentes entre sí, y por lo tanto no pueden ser comparadas diciendo este es mejor o este es peor. Lo mejor es simplemente describir cómo son, leer sus productos principales. Para el caso de la filosofía andina, la mejor introducción a ella son los libros del suizo Josef Estermann,
una persona que vivió muchos años en el mundo andino y en Bolivia, y quien en forma muy sistemática ha tratado de darle a la filosofía andina un lustre intelectual, digamos, como si fuese un gran producto cultural de primera calidad. Me parece una idea interesante. Todo pensamiento tiene cosas rescatables, útiles para su propia identidad, útil para otras culturas. Y en la filosofía andina naturalmente está la idea de la armonía con la naturaleza, de vivir más o menos en armonía con los ecosistemas naturales. Y esto, aunque es más una construcción intelectual, yo no creo que las etnias en la vida cotidiana respeten en forma conservacionista a los ecosistemas naturales, pero por lo menos en la teoría hay una cierta tendencia proecologista que es muy rescatable. Yo creo que ese es el elemento más importante. Ahora, la mayoría de los pensadores que podríamos atribuir a esa corriente andinista o indianista han hecho también una labor de ideología en el sentido clásico del término, es decir, una justificación del pasado, por ejemplo, del mundo prehispánico, que no es congruente con los datos empíricos que nosotros conocemos sobre ese mundo. Ellos hacen, para decirlo en forma muy simple, ellos producen una visión edulcorada, embellecida del pasado prehispánico que seguramente nunca existió en ese grado de calidad. Entonces ellos pintan un pasado maravilloso que es al mismo tiempo, según la filosofía andina, la meta del futuro. Y esa meta del futuro naturalmente no tiene nada que ver con los deseos y anhelos de la población indígena. La población indígena lo que quiere, como todas las poblaciones del mundo, es experimentar lo positivo de la modernidad, de la urbanización, de la buena educación. A los chicos lo que les gusta son las discotecas, la libertad erótica, inventos occidentales, y no les interesa mucho, obviamente, en este campo reiterar las ideologías de sus ancestros. Entonces, la idea de poner el pasado como imagen del futuro es naturalmente algo que tranquiliza el corazón. Una persona que lee estos libros de filosofía andina se dice a sí misma: tenemos un gran pasado, hay que recuperarlo, tenemos que seguir con esa gloriosa identidad de nuestros ancestros, etcétera, lo cual tranquiliza el espíritu, pero no tiene nada que ver con la realidad. Lo que la gente quiere es vivir mejor, no quiere vivir bien, quiere vivir siempre mejor, en todo el mundo, y Bolivia no es una excepción. Genial, señor Mansilla. Sí, está, generalmente como decíamos hace rato, después del 2000 ha habido algo, se ha permitido conocer más, ¿no? Sin embargo, en la práctica sí, también estoy de acuerdo que no es tan así. Bien, ahora, en la portada del libro también tenemos a Marx y obviamente la Pachamama. ¿Qué relación podemos tener entre digamos, si vamos a alguien que se acerca a la filosofía andina, podemos hablar de Spinoza, ¿no? Digamos, con su sentido de acercarnos más a la naturaleza, que somos parte de, mejor dicho. Cuando vemos a Marx y bueno, la Pachamama, ¿qué nos dice con esto? Bueno, esa idea no es tan original de que somos parte de la naturaleza. Si leemos los himnos sumerios de hace 5.000 años, 3.000 antes de Cristo, o los papiros egipcios,
o también los filósofos griegos presocráticos, muchos de ellos vemos la misma concepción, es decir, no es algo novedoso y no es algo único que solamente la filosofía andina hubiese predicado. Ese, lamentablemente, no es el caso. La filosofía andina es mucho menos original de lo que se imaginan sus predicadores. Es simplemente un conjunto de ideas de origen rural agrario, muy interesante, pero que no nos sirve mucho en la época actual, porque precisamente las comunidades indígenas del país tienen otros anhelos, tienen otros deseos para la vida cotidiana. Pero sirve, como le decía, para tranquilizar el espíritu, ¿no? Podemos, dicen los andinos, podemos demostrar al mundo entero que tenemos un bagaje cultural equivalente a otras culturas. Eso se lo tiene de todas maneras, porque todas las culturas del mundo están más o menos a igual distancia de Dios, siguiendo la famosa frase de Leopold von Ranke, un gran historiador alemán del siglo XIX, un conservador. Entonces, lo que hace la filosofía andina en realidad es un producto para intelectuales y universitarios. Ninguna persona en las comunidades agrarias lee los libros muy complicados de Joseph Esterman, eso de ninguna manera. Entonces, la filosofía andina cumple lamentablemente también la labor de una ideología clásica, es decir, una justificación de algo que racionalmente no puede ser legitimado. Bien, señor Mansilla, ahora háblenos un poquito sobre este otro libro, sobre René Zavaleta Mercado, si lo pueden mostrar, por favor. Bien, acá tenemos el libro que le decía. ¿Qué nos puede decir sobre René Zavaleta Mercado? Bueno, es muy difícil en pocas líneas y en pocos minutos hacer un resumen que siempre es una simplificación. Yo diría que René Zavaleta Mercado se ha convertido en un clásico de las ciencias sociales bolivianas. Todo clásico merece ser leído y comentado, pero no por ser un clásico está por afuera o por encima de la crítica. Como aquí Zavaleta representa la cumbre del pensamiento marxista, no ha habido otro pensador, digamos, más original, más prolífico, más importante que él. Entonces aquí se lo tiene como un gran pensador al cual no hay que criticar y el cual solamente debe ser explicado a las audiencias. Mi libro es un intento de mostrar los orígenes del pensamiento de Zavaleta Mercado, su origen claramente nacionalista, y también demostrar que él no ha sido tan original. Esas ideas las ha tenido la teoría de la dependencia, que él ha criticado, una teoría que ha sido muy fuerte en las décadas de 1960 a 1980 y que hoy se halla en decadencia académica, pero que las ideas de la teoría de la dependencia han ganado el favor popular. El popularizador más famoso es Eduardo Galeano, con esa teoría extraordinariamente simplista sobre la causa del subdesarrollo latinoamericano. Yo creo que René Zavaleta Mercado tiene algunos elementos muy rescatables y muy interesantes en su obra. Por ejemplo, el último libro de él, Lo Nacional Popular en Bolivia, contiene algunos elementos que realmente deben ser estudiados para comprender la Bolivia actual. Pero no creo yo que sea ni el único ni el máximo pensador que ha dado este país. Bueno, eso es cierto, ¿no? Como usted dice, se ha convertido en un clásico. Hoy por hoy, bueno, se escucha más
este nombre, ¿no? René Zavaleta. ¿Y por qué ahora se lo estaría abordando en estos últimos años? Porque quizás antes se lo hacía, pero no sé, en una minoría, digamos, de personas. Ahora quizás se escucha más de lo que se escuchaba antes. ¿Por qué se convertiría ahora en un clásico? Es que no hay dentro del pensamiento izquierdista una obra a la altura de la producción de René Zavaleta Mercado, y eso que él murió muy joven. Él vivió entre 1937 y 1984, o sea, una vida relativamente breve. Como no hay ningún pensador y además él tiene fama de ser muy original, en parte por su lenguaje terriblemente enrevesado e innecesariamente complicado, él goza hoy de la reputación de ser la cumbre del pensamiento social izquierdista en Bolivia. Y como van las cosas, yo creo que esa fama la va a tener todavía durante largo tiempo. Quisiera hacer una brevísima acotación, sin importancia, sobre el estilo de Zavaleta. Sí. Él escribe en un estilo barroco y confuso, que precisamente por ello es muy popular aquí en Bolivia, porque aquí lo confuso tiene fama de ser profundo. Y entonces Zavaleta es naturalmente, como es el más enredado de todos los que han escrito en ciencias sociales en Bolivia, es naturalmente el más profundo para la mentalidad conservadora del país. Bien, señor Mancilla, vamos a una pausita. Vamos a un corte y enseguida volvemos con el tercer bloque. Estamos de vuelta con el tercer bloque. Hoy estamos haciendo un reconocimiento al señor Hugo Celso Mancilla, HCF, como se lo conoce. Y bueno, estábamos hablando de René Zavaleta, y que es un exponente, ¿no?, a nivel Bolivia. Señor Mancilla, ¿qué otros escritores, pensadores podemos rescatar digamos, no sé si decir la palabra con el peso que ahora tiene Zavaleta, pero ¿qué otros escritores estarían a la par del boliviano? No sé si a la par, porque eso significaría una comparación un poco cuantitativa, pero yo diría lo siguiente. Bolivia es un país que ha dado al mundo notables exponentes en el campo de las artes plásticas, la música y el ensayo sociopolítico, desde la época de la colonia. Como en Bolivia la memoria es muy corta, nadie conoce la obra de Gaspar de Villarroel o Gaspar de Escalona y Agüero, o del gran liberal de fines de la colonia que fue Victorián de Villaba, el último protector de naturales, es decir, un funcionario de la corona española. Ni tampoco se conoce a los grandes pensadores del siglo XIX, como por ejemplo Manuel José Cortés o Mamerto Oyola, o en el siglo XX, que realmente ha habido una playa de pensadores muy interesantes, al mejor nivel latinoamericano. Siendo malo y perverso, quisiera decir lo siguiente. Hay países de una población equivalente a Bolivia, como Cuba, Guatemala, el Ecuador, Paraguay, o en el África, en el Asia, muchos países que no han producido un marxista del nivel de Zavaleta Mercado, y eso que yo soy crítico de esa tendencia. Pero, por ejemplo, después de más de 60 años de revolución socialista en Cuba, ese país no ha dado un filósofo marxista, un sociólogo que se haya destacado en lo más mínimo a nivel internacional, y obviamente Cuba no ha producido
un equivalente marxista a René Zabaleta Mercado. En este sentido podemos decir que Bolivia realmente es el país que ha generado una enorme pléyade de talentos, la mayoría de ellos completamente olvidados. Quisiera mencionar que hace pocos meses ha aparecido un libro de la abogada y filósofa Erika J. Rivera en esta misma editorial Rincón Ediciones, que trata de rescatar la tradición filosófica liberal, pluralista y racionalista en Bolivia, que empieza probablemente con esos pensadores de la colonia que he mencionado, sobre todo con Victorián de Villaba, muy apreciado en la Argentina, donde se han reeditado sus obras, pero no aquí en Bolivia. Y esta autora demuestra que ha habido aquí una cantidad muy notable de pensadores de alta calidad que la opinión pública, que es muy provinciana, y la actividad académica los ha dejado completamente al lado. Por ejemplo, está el filósofo René Antonio Mayorga, que tiene una notable obra publicada. Él fue la mano derecha de René Zabaleta Mercado en la Flaxo México, en esa institución académica, hasta la muerte de Zabaleta, y cuya obra publicada aquí en Bolivia es ignorada completamente por la universidad, por la opinión pública, por la prensa y por los jóvenes intelectuales del país. En una palabra, señor Pacheco, este país ha producido muchos talentos, como decía, tanto en el arte como en el pensamiento, pero la opinión pública boliviana tiende solamente a resaltar aquellos que son congruentes con la moda intelectual del momento. Y como en el momento todavía seguimos adorando a pensadores indianistas por un lado, marxistas por el otro, naturalmente Fausto Reynaga y René Zabaleta Mercado dominan parcialmente la esfera intelectual del país. Señor Mansilla, ¿usted tiene algún referente? Obviamente quizás ha tenido algún escritor favorito, alguno que lo haya inspirado, quizás algún filósofo que haya marcado su carrera, porque obviamente en su carrera ha debido haber muchos, ¿no? Pero quizás siempre, hay la tendencia a que uno quizás, no es que no me gustaría decir que, no encuentro la palabra correcta, pero que se sienta inspirado quizás con tal autor, escritor, que entiende sus ideas de una forma más fácil que otra. ¿Cuál ha sido su referente? No tengo uno solo. Me han gustado muchos pensadores, filósofos y también muchos grandes autores de temas literarios. Sería muy largo y tedioso enumerar aquí una lista de mis preferencias, pero digamos que me han gustado mucho los clásicos griegos, sobre todo Platón y Aristóteles. Me ha gustado el escepticismo de Michel de Montaigne, el gran pensador y escritor francés. También tengo una gran deuda intelectual con la llamada Escuela de Frankfurt, sobre todo con Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. Y también creo yo que algunos escritores y ensayistas latinoamericanos han ejercido una fuerte influencia sobre mi pensamiento, en primer lugar Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. Generalmente en Bolivia, hablando esto de los representantes, etcétera, que decíamos hace un ratito, es más fácil encontrar quizás a poetas, poetisas, que digamos filósofos o pensadores críticos en Bolivia, por lo menos yo lo percibo así. Se puede decir que una poesía, una novela,
en el sistema educativo es mucho más aceptable que un libro, una obra que tiene que ver con filosofía o un tipo de crítica. ¿Por qué se da esto? Sobre todo en los colegios, ¿no? Se enseñan mucho sobre novelas, sobre poesía. Es más, hay que aprender en las obras cívicas, etcétera. Se les enseña a los chicos más que todo a hacer este tipo de exposición, ¿no? Y no tanto, digamos, a lo que es la filosofía o abarcar otro tipo de ámbitos. ¿Por qué cree que hay esa tendencia en la educación? ¿Por qué tendemos Una hipótesis que puede estar equivocada es por la facilidad de entender textos literarios. Es obviamente mucho más fácil leer un cuento o una novela que una pesada obra filosófica. Entonces, en todo el mundo es así, no es solo en Bolivia. Aquí lo que hay, y eso es, hay un estudio muy interesante del colombiano Rubén Jaramillo Vélez sobre la mentalidad justamente de los intelectuales y catedráticos y profesores de escuela en Colombia, y que se puede estos resultados de su investigación se los puede aplicar a toda América Latina. Aquí les gusta recitar, no pensar. Al recitar uno no tiene necesariamente que contar con una crítica del público o con una respuesta de alguien que se siente molesto o simplemente inclinado a rebatir al que acaba de decir algo. Una recitación es algo que solo recibe generalmente aplausos. Entonces, aquí les gusta mucho todo lo que tiene que ver con recitación de textos, pero no con el estudio minucioso de los mismos. Y eso es en gran parte la vieja tradición colonial ibérica y la tradición árabe musulmana. Bueno, cuando usted habla justamente de la vieja tradición, esta tradición se ha puesto en, digamos, en el caso de Bolivia, ¿no? ¿Es a propósito o es un modelo que venían siguiendo o sea, digo a propósito para que, digamos, los chicos no aprendan a cuestionar, digamos, a criticar y sea más fácil como dice usted, el recitar? Esta tradición viene porque sí, o realmente ha habido una imposición quizás sobre la educación para pensar de esta manera. ¿Qué venía desde la colonia esto? O sea, ¿por qué no podemos romper todavía con eso? Señor Pacheco, solamente se pueden hacer hipótesis sobre esa interesante temática que usted aborda. Yo no creo que haya habido una imposición, sino que el sistema recitativo y no el crítico analítico corresponde a viejas tradiciones y a mentalidades que obviamente no son eternas, pueden cambiarse. La Bolivia profunda también es pasajera. Pero cuando una tradición se impone, puede durar varias generaciones o hasta siglos. Y nosotros hemos heredado esta tradición ibero-católica, que es muy fuerte, que no ha sido nunca una tradición amante del análisis científico, sino amante justamente de un sistema recitativo celebratorio. Y eso probablemente tiene que ver también con la mentalidad precolombina. Justamente Joseph Esterman, en el momento, digamos, culminante de su obra, dice lo siguiente: la filosofía del racionalismo parte del principio pienso, luego soy. La filosofía andina, dice el propio Esterman, parte del principio, dicho en plural, celebramos, luego somos. En primer lugar, ahí está el principio colectivista, opuesto al individualista. Una persona sola
en su recámara tiene que pensar un poquito más que estando en un grupo de jolgorio permanente. Y luego él dice, en lugar de pensar, la identidad nuestra está en la celebración. Y en eso tiene completamente razón, pudiendo equivocarme fácilmente. Entonces, tenemos una tradición que puede haber sido muy notable en otros campos, en la arquitectura, en las vías de la comunicación, todo lo que se quiera del imperio incaico y de los antecesores al imperio incaico. Puede ser todo lo maravilloso que uno quiera, puede ser que nunca los habitantes de ese imperio hayan sufrido hambre, etcétera, pero no era una mentalidad abierta al mundo, una mentalidad analítica, crítica, etcétera. Eso no ha habido nunca. Entonces, esa mentalidad celebratoria es la que ha sido magnificada por la colonia española. O sea, en el campo de las mentalidades, la colonia española se ha, digamos, apoyado muy eficazmente en la tradición autoritaria del imperio incaico y la ha usado para sus propios fines. Con la República estas cosas se modificaron muy poco y en la actualidad también no existe, creo yo, pudiendo equivocarme, un interés, digamos, estatal, gubernamental, por modificar la mentalidad del país. O sea, no es que haya habido una imposición, sino que el sistema recitativo, por decirlo así, de la producción intelectual, universitaria del país, corresponde a mentalidades muy antiguas que se han mantenido muy lozanas en este territorio. Cuando hablamos justamente de que esto se ha mantenido, como usted verá, trato de hablar mucho de la educación, del colegio, etcétera, ¿no? Si bien sin entrar en política, sin hablar de la educación, en teoría, hace unos años se ha dicho que con el proceso de cambio se abordaría o se tendría quizás una mejor educación a la que había antes, que antes obviamente los gobiernos quizás se los pone como militares, la mayoría de derecha, etcétera. La educación tampoco, después de este proceso de cambio que se ha hablado tanto, tampoco ha cambiado mucho. O sea, solo se ha sumado quizás el idioma quechua o aymara en los colegios, pero después sigue siendo la misma. Cuando, haciendo otra hipótesis quizás, ¿habría alguna posibilidad de que en algún momento esto cambie el tipo de educación que tenemos, que se abra un poco a otros ámbitos? ¿Usted qué piensa sobre eso? Claro, señor Pacheco, se va a modificar, nada en el mundo es estático, solamente que estos procesos son muy lentos. Todo lo que tiene que ver con la cultura, al contrario de la adopción de cuestiones tecnológicas, es algo muy lento. Entonces, con la creciente globalización, los contactos crecientes con el mundo exterior, etcétera, yo me imagino que en algunos siglos la mentalidad y la educación bolivianas van a ser muy diferentes a lo que son ahora, seguramente. Bien, para ir terminando, nos quedan unos minutos, señor Mansilla, este artículo que hace rato hablábamos de sus libros, de las obras, ¿no? Que hoy por hoy, alguien que le interesa, la editorial nos decía que era Rincón, ¿no? Sí. ¿Dónde uno puede adquirir, digámoslo, estas obras selectas? Mire, están en varias librerías, por ejemplo en el Baúl del Libro o en Yachaywasi, pero también los interesados pueden contactar directamente a la editorial. Me permito dar el número telefónico y de WhatsApp, que es 601022
06 y se pueden adquirir, son libros muy bien impresos, la calidad tipográfica, la elección del papel realmente es excelente y a precios extraordinariamente bajos, mucho más baratos que cualquier libro de dimensión similar. Es una editorial pequeña, pero que ya ha publicado cerca de 25 obras, no solamente mías, sino de muchos otros autores, incluyendo doña Rosario Akim. Entonces, yo creo que es una labor muy silenciosa, sin nada de propaganda, pero que generaciones futuras van a agradecer este emprendimiento. Bien. Bueno, señor Mancilla, se nos acaba el tiempo. Da para largo, pero bueno, quería agradecerle mucho que se haya dado tiempo, que haya podido venir, exponer y hablar de usted, hablar de sus libros y darnos su pensamiento, ¿no? Alguito de su forma de pensar, así que mil gracias. A usted, señor Pacheco, por la invitación y naturalmente mi agradecimiento al canal Avia Yala. Gracias a usted. Bien, esto fue El Fuego de Zeus. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.